suele ser muy erróneo pensar que cualquier persona desaparece. No pasa así. No cualquier persona desaparece. Sí hay personas muy concretas. Sí, patrones que se están siguiendo. Hay patrones y es posible advertir, y creo que es algo que no se ha hecho o que no ha tomado en cuenta el gobierno. Es posible advertir quiénes están en una situación próxima a ser desaparecidos. Hola, Sofía. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poco fuerte. Y para darle la introducción a esto, me gustaría preguntarte, ¿sabes cuántos desaparecidos hay en Jalisco? Bueno, según cifras oficiales, actualmente en Jalisco hay 16,095 personas desaparecidas. Pero para entender este tema más a profundidad, invitamos el día de hoy a Luis Enrique Zamora. Hola, buenas tardes. Luis, antes de cualquier cosa, si hablamos de desaparición forzada, que son las cifras oficiales que les estoy comentando, ¿qué se entiende por desaparición forzada? Por desaparición forzada vamos a entender la privación ilegal de una persona por parte de agentes estatales o en donde intervienen, en este caso, desde policías, militares. Pero en el caso mexicano pasa que la idea de la desaparición forzada está muy relacionada también con agentes o grupos delictivos que en contubernio, en mancuerna con personas como policías municipales o estatales, llevan a cabo privación ilegal de la libertad de alguna persona. Luis, tienes un familiar desaparecido desde hace 6 años. ¿Así es? Sí, correcto, es mi primo Joel. Tu primo Joel un día salió de casa y no regresó. Y justo por eso, y pensando en que pues, finalmente tú eres el que tiene todo este sentimiento, esta emoción y este conocimiento, ¿cómo es ese primer momento? O sea, ¿qué pasa por la mente de alguien que es familiar, pues, de esta persona que simplemente sale un día y no regresa? Sí, mira, en mi caso yo recuerdo, y creo que es algo que todas las personas que tenemos un familiar desaparecido tenemos muy grabado, porque es ese día cuando inicia, pues, cómo nos ha cambiado la vida. En mi caso fue un 11 de diciembre del 2019, o sea, lo recuerdo. Yo llegué de trabajar, había estado, pues, haciendo cosas comunes que había en ese momento, y por ahí de las 7, 8 de la noche comenzaron a mandar mensajes, no sé dónde está Joel, qué pasó con Joel. Yo pensé, dije, bueno, pues seguramente, a lo mejor se fue a una fiesta, seguramente no quería que supieran dónde fue. Al día siguiente, en la mañana, me llamó la atención ver que pues todo estaba muy tétrico el ambiente, había una sensación como de que algo había pasado, algo grave. Yo seguía escéptico, seguía pensando como, ay, ahorita va a salir Joel, ya ha hecho varias veces esto, seguramente se fue otra vez a la playa y como otras veces nos va a avisar, ya estoy en la playa, no se preocupen. Pero comenzó a pasar que no llegaban, no había señales, no había señales. Había muchos chismes alrededor, que lo habían visto por acá, que lo habían visto con una mochila, que en una esquina, que en un momento del día llegaron a su casa unas camionetas. Y para nosotros era como, pues es que todos, mucho chisme y realmente, pues ¿qué pasó, no? Yo en ese momento realmente la cuestión de la desaparición para mí era un tema distante, era como que sí, pasa allá en Guadalajara, pero reconocer que ya realmente alguien muy cercano a mi familia, mi primo, le podía haber pasado algo así, fue como, no sé, creo que un sentimiento, algo, un shock, tal cual, que a la fecha creo que no he podido, es algo que no lo he vuelto a sentir, no he vuelto a pensar, y he tenido pues varias personas familiares que han fallecido y demás, pero darme cuenta que no está y que no sabemos dónde está, vino como sucede algo en la cabeza, en la vida, que es un antes y un después, porque decimos, creo que entendemos que no va a ser lo mismo igual. Mi día siguiente fue con mucho miedo, fue con mucho desesperación, y así fue, comenzaron a sumarse días, semanas, meses, años, y realmente nos damos cuenta que pues ya toda nuestra vida, lo que es el día cotidiano, nuestra rutina, ahí está, ¿no? Ese sentimiento aparece o reaparece esa sensación de qué pasó, dónde está, cómo está, mm, ya falleció, sigue vivo, qué ha pasado con él. Eso es, creo que lo principal. En la apariencia puede parecer que
pues nuestra vida sigue siendo igual, eventualmente la rutina, pues otra vez, ¿no? Volvemos a ser parte, reaparece la rutina, la vida diaria, pero la sensación, el trauma, el miedo con el que vives, ahí está todavía, la tengo. Y bueno, justo eso, a ver, ¿y cómo cambió tu familia? O sea, ¿qué pasó antes, cuando estaba Joel y cuando ya no estuvo Joel? ¿Cambió la dinámica familiar o...? Sí, desafortunadamente, mi tía, la mamá de mi primo, pues es quien llevó gran parte, en un principio, el peso de todo lo que pasó. Su vida pues se desestructuró totalmente porque ella comenzó a salir a buscarlo, comenzó a desatender a sus hijos, comenzó a desatender a sus nietos también, que no eran hijos de Joel, eran hijos, son hijos de otro primo, pero que de alguna manera pues ella siempre estuvo también al cargo, ¿no? Fuera como la jefa de familia. Y en un principio ella, pues ir al psicólogo, intentar ir al psiquiatra, mi abuela también, o sea, mi abuela, en algún sentido, pues haber perdido un nieto para ella fue también un shock muy fuerte y no se recompuso, pues, psicológicamente, o sea, a la fecha tiene que estar bajo tratamiento psiquiatra, toma mucha medicina, pero también en el sentido de la integración familiar, o sea, cuando una persona desaparece, devienen o vienen de la mano con muchos problemas de culpas, ¿no? Es que fue tu culpa, es que fue mi culpa, o vienen a achacarnos cuestiones que pasaron hace mucho tiempo, ¿no? Afloran problemas. Y más que eso también pasa que es algo que no se puede hablar, ¿eh? O sea, pasa que a la fecha hablar de Joel, hablar dentro de la familia de Joel, es el elefante blanco, ¿no? Siempre está ahí latente como su, su ausencia, pero presente en el sentido de que, pues todos sabemos que pasó algo, pero no lo podemos hablar, no queremos hablar cómo nos sentimos, no queremos hablar de qué pasó, de si queremos seguir buscando, si ya no queremos seguir buscando, porque pasó también que mi mamá asumió muchas responsabilidades. Yo también tuve que asumir responsabilidades, me tuve que hacer el fuerte, tuve que lidiar con llamadas de extorsión, con intimidaciones. Mi mamá, como al ser enfermera, pues reconoce pues, el cuerpo, la anatomía. Entonces, en un momento ella estuvo yendo mucho a ciencias forenses, a ver partes de cuerpos, porque ella pensaba que tal vez ella podía reconocer más fácil. Y eso fue como hasta que llegó un punto en que ya dijimos, no, ya, esto no queremos seguir viviendo así, buscándolo de esa manera o delegando esas responsabilidades entre nuestra familia, porque a la larga iba a ser muy desgastante. Fue desgastante, yo creo. Sí. Luis, sí, somos un país, una cultura de muchas costumbres, de muchos ritos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los ritos fúnebres? O sea, con este dar cierre, pero no podemos dar cierre porque no tenemos certeza de que está muerto. O qué pasa, por ejemplo, con las pertenencias de esas personas, con sus cosas, o sea, con todo, con su cuarto, con su ropa, con su coche, bueno, con todo lo que tiene. Sí, mira, creo que la parte de los ritos fúnebres es la parte es lo más difícil, porque realmente, pues cuando, por ejemplo, yo vi fallecer a mi abuelo, lo enterramos, hicimos una misa, le lloramos, y realmente fue, pues, consolador hacer eso, o sea, fue sanador en el momento, lo lloramos todos de manera colectiva, Te despides. nos pudimos despedir, El cierre. sí, y eso fue un año después de la desaparición de mi primo, pero en el caso concreto, pues, de mi primo, es difícil porque mi tía, su mamá, ella sí ha querido hacer ritos fúnebres, en su, en su manera de sobrellevar esta pérdida, ella ha querido hacer una misa en donde para ella su hijo pues está muerto, mi primo ya no, para ella ya no hay posibilidades de pensar que está vivo. Para mí no, para mí no, para mí es muy probable que posiblemente siga vivo. Me cuesta trabajo pensar en hacer un rito fúnebre a mí. No quiero pensar porque eso sería como cerrar la posibilidad, ¿no? Y para mí, hasta que no haya justicia, tal vez podría ser ya un duelo,
Y en el fondo yo creo que es así también para mi tía, y yo creo que está así para mi mamá, para mi abuela. Yo creo que intentamos hacer ritos, intentamos hacer un cierre, pero la realidad es que no podemos. La realidad es que está ahí ese duelo, ese no es posible hacer un cierre, no es posible hacer una despedida, porque creemos, bueno, vemos las noticias y seguimos viendo, hay fosas aquí, hay fosas acá, hay desaparecidos, hay campos de entrenamiento, encontraron desaparecidos de Jalisco en Chiapas, los encuentran en el norte. En cualquier momento podría pasar que encuentran a mi primo, que encuentran, que ven en dónde estaba o algo. Y, y desafortunadamente, pues es el contexto, ¿no? Si no hubiera, si no se siguieran encontrando fosas, si no se siguieran identificando desaparecidos, pues tal vez ya, ¿no? Ahí quedó. Pues sí, tal vez ya fue. Pero no, en el caso mexicano, en- como sigue habiendo, encontrándose restos, aún está la posibilidad para mí de que podamos hacer un rito, tal vez ya sea con sus huesos, o que lo podamos encontrar, o que haya una certeza de que sí, ya, esto ya fue. Y yo creo que en gran parte los colectivos ese es lo que más, pues, adolecemos y donde más dolemos, como esa sensación de no podemos despedirnos, por eso salimos a buscar, por eso hay tantas mamás buscando a sus hijos. Y en el otro caso, la parte de los cuartos, de sus pertenencias, por ejemplo, nosotros decidimos durante un par de años mantener el cuarto como estaba así intacto. Parecía como un cuarto ahí, un museo en donde estaban sus pertenencias, así tal cual como quedó el último día. Los calzones ahí sucios en el suelo, la ropa, no sé, sus playeras desacomodadas, la cobija, inclusive no se lavaba, no se trapeaba el cuarto. Muy poco ahí mi tía estuvo escarbando algunas cosas para, pues, para darle seguimiento en donde estaba, pero llegó un punto en el que dijimos, no, es que esto no es sano, esto no es algo que tal vez él quisiera o que estuviéramos viviendo así como recordándolo a través de las pertenencias, porque es lo único que a veces nos queda, ¿no? Al ser una desaparición algo tan imprevisto, es como que lo que te aferra, yo creo, a su ropa, a su olor, a esa sensación de que probablemente va a llegar y hay que dejarle su cuarto ahí más o menos a como estaba. Llegó un momento en el que empezó mi tía a regalar cosas. Evidentemente, mi tía, al ser su mamá, pues ella puede hacer lo que quiera con sus cosas. Nosotros queremos que, pues sí, como ella decida, lo que decida está bien. Recientemente, mi tía ha decidido, pues ya hacerle un tipo como tener su foto y otras compañeras ya conocidas con desaparecidos. Eventualmente es lo mejor, o es lo que hacemos, como tener un espacio con algunas pertenencias, poquitas, que nos recuerdan a él. Y creo que otras formas en las que también, a veces las cosas que tienen, ciertas pertenencias como carros o pertenencias más caras, ahí terminan ayudando como para pagar algunas cuestiones inmediatas que hay que pagar como para darle seguimiento, porque pasa que algunos deciden pagar detectives privados o cuestiones, entonces hay que pagar como, es mucho dinero, estar yendo a la fiscalía, los traslados y así. En otras pertenencias, por ejemplo, hay quienes tenían negocios. Conozco una amiga cercana, tenía su esposo bares y sí. Y llegó el punto en el que pues ella no sabía cómo administrar, ¿no? O sea, ella no sabía cuál era el funcionamiento de un negocio así y terminó cediéndolo. O sea, terminan cediendo porque dicen, bueno, es que yo tal vez sí es el patrimonio de mi esposo y demás, pero no sé yo cómo administrarlo, no sé qué hacer con él. O sea, mejor se lo doy a alguien más y que me dé un poquito de dinero y así, y que produzca y yo tal vez ese dinero me sirve de momento para solventar el gasto de los útiles de mi hija o de ropa para mis hijos o la manutención del mes, no sé. Oye, Luis, y ahorita que estás hablando de eso, por ejemplo, ¿qué pasa con las deudas de las personas que ya no están? Las pólizas de seguro, o sea, las pensiones que cuando alguien muere, pues le deja una pensión Sí. a su familia, pero con las personas que ya no están, ¿qué sucede con ellas? Eso es todo un tema, es bien difícil. Mira, en el caso de mi primo, él tenía un seguro en MetLife y son 6 años, casi 7 años de eso.
Y es momento en el que apenas mi tía, este año, 6 años, casi 7 años casi después, apenas va a terminar o va a poder cobrar ese seguro. Y esto porque las aseguradoras, los bancos, en general, pues en principio se entiende, ¿no? Tal vez ellos no están preparados para qué se hace con una persona que está desaparecida. Sin embargo, la ley mexicana, por la lucha que hemos hecho los colectivos de búsqueda, ahí no, amparan, digamos, a las familias y les han dado algo que se llama una carta de presunción de defunción, Eso que no es, existía antes. no existía antes, tiene recientemente, cuando una mamá o una esposa o alguien, después de unos ciertos años, considera que o puede optar por tramitar esta carta de presunción de defunción para decir, yo creo que pues mi familiar desaparecido ya no está, lo tramito para poder hacer para poder hacer uso de esta carta para ya sea, pues sí, de las hipotecas, los seguros, para que ya no me estén dando lata desde cuestiones tan simples, ¿no? Como Liverpool o Coppel, y que se solvente. Eso, la carta de presunción de defunción, entre otras leyes que desafortunadamente se necesitan por el contexto, ¿no? Han sido gracias a los colectivos de lucha y a los colectivos que han hecho una lucha pues a diario, ¿no? Estar ahí diciendo es que la ley tiene que reconocer esto, tiene que reconocer esta parte. Por ejemplo, también con los hijos, ¿no? A veces pasa que estaban embarazadas algunas compañeras y ahorita diré por qué hablamos de, por qué digo compañeras. Y cuando previo a nacer su hijo, pues desaparece su esposo, desaparece su pareja. Y entonces quedan en el limbo, ¿no? ¿Qué pasa con estos niños que su esposo, que su papá está desaparecido? ¿Cómo lo registra? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué sucede? También es parte de las leyes que se han impulsado en el registro civil, en la parte de pues, las leyes del Estado, para garantizar que ese niño tenga protección, que reciba además un apoyo por parte del DIF, en tanto tenga a su papá desaparecido y no tiene un cuidador, no tiene un proveedor, y que cubra, no sé, así sean 3,000 pesos cada 2 meses o cada trimestre, pues que esté recibiendo ese dinero, ¿no? Porque pues el niño o esa mamá, esa persona, pues se tiene que enfrentar a una serie de retos, de biografías truncadas, de proyectos de vida que ya no se van a llevar a cabo, de vidas truncadas, o a veces pasa que las hijas desaparecen y los nietos tienen que quedarse a cargo de la abuela, y entonces también tienen que recibir ese dinero, y las abuelas necesitan, pues para, no sé, buscar algún tipo de sustento por parte del DIF o alguien más, para los nietos, ¿no? Para que tengan un cuidado, una protección hasta los 18 años, por lo menos. Oye, y solo para saber un poquito más, ¿cuánto tiene que pasar para tú poder solicitar una carta de presunción de defunción? Presunción de defunción. La ley marca que entre 4 y 5 años, nosotros, bueno, los colectivos de lucha, de búsqueda, perdón, estamos luchando porque sea menor, que sea más rápido, que sea más ágil, porque en el caso, por ejemplo, de mi primo, perdieron la carta, perdieron los papeles que estuvo llevando mi tía tuvo que volver a empezar desde cero en 2 ocasiones, creo. No entendemos por qué, o sea, por qué se te puede perder los papeles, por qué la carpeta. O sea, pareciera que te lo hacen al drede, ¿no? Porque pareciera que eso, pues sí, o sea, MetLife va a tener que pagarle a mi tía, y si mi tía después le avisa a otras personas, entonces va a correr la voz. Entonces pareciera que lo hacen un poco por eso, como para no hacer que pues se cumpla con las pólizas de seguro, que se cumplan con el dinero que van a recibir en apoyo, o sea, que ni siquiera es tanto, o sea, son 40,000 pesos que a veces reciben las familias al tramitar una carta de presunción de defunción, puedes acceder a dinero para que sea como una compensación de ritos fúnebres, de muerte, por un decir, ¿no? Y realmente no es tanto, o sea, sin embargo, el gobierno de Jalisco ha hecho lo imposible por hacer que las personas con desaparecidos no puedan acceder a estos, pues realmente mínimos apoyos que tienen, y queremos o estamos buscando la manera de que, pues de que ni siquiera se tenga que acceder a una carta de presunción de defunción, ¿saben? Porque ya con el solo hecho de decir, tengo un familiar desaparecido, debería de bastar, por el contexto de nuevo, creo, para decir, ok, posiblemente pues ya no va a regresar, posiblemente algo pasó, entre,
entre tanto, de mientras, accedes a esto, pues no sé, que ya no te estén cobrando, que la póliza de seguros pague, que el carro pues se suspenda, etcétera. Bueno, sí, pero fíjate, pensando en números, si dijimos que había 16.095 desaparecidos en cifras oficiales, Sí. si lo multiplicamos por 40.000 pesos de cada desaparecido, que es lo que te da para esas funerales, pues cuánto dinero no es, ¿no? A lo mejor es por lo que el gobierno ha estado truncando todo eso. O sea, no lo estoy justificando, Claro. realmente creo que No, sí es sí. un problema muy grave. Y considerando que son las cifras oficiales. Entonces, aparte, ahorita de lo que estabas diciendo, Luis, me surge es que eso es, no sé, no sé qué se llama, una pregunta, pero el hecho de tramitar esta carta de una manera u otra ya implica un duelo en el cual yo acepte Claro. que mi familiar tiene más posibilidades de estar muerto que encontrarlo vivo. Entonces eso no creo que sea algo de, ok, claro, los deudas siguen, las cuentas siguen, o sea, todo eso sigue, pero el duelo de las personas no es tan sencillo de decir, ok, bonito el género, entonces vamos a darlo como presunto y pues ya, para que o sea, creo que ahí pasan muchos procesos emocionales, psicológicos, sumándole la parte económica, y me surge como la duda de qué pasa entonces, pues en la parte familiar, o sea, por ejemplo, quién debería tomar el lugar de esta persona desaparecida? O sea, cuando es una persona que provee, que es un cuidador principal, pues no sé, o sea, ¿qué pasa por ejemplo con los matrimonios? Toda esta relación de lo que hay alrededor, ¿qué pasa con ellos? Sí, creo que el tema que tú dices sí es bien importante recalcarlo porque a veces pareciera que la desaparición solamente se recae, se lleva al punto de se está buscando, ¿no? En dónde está, pegar fichas, pero realmente el trasfondo que hay, o sea, como decías, vidas truncadas, proyectos de vida fracturados, pero también eso, o sea, cómo hay un desgaste psicológico, hay una cuestión que viene empalmado con deterioro económico, deterioro social, porque realmente posterior a esto pues, nos cuesta trabajo a las familias acercarnos a otras personas porque creemos que hay un estigma de que, bueno, si te desaparecieron, si tienes un familiar desaparecido es porque a lo mejor en algo Malos pasos. andaba mal pasos, te sientes como observado, te sientes atacado y también la cuestión, pues, problemas familiares, como te decía, o sea, vienen de la mano como te dejas de hablar con otras familias, con tu misma familia, tal vez dentro del mismo círculo de tu familia. Y yo creo que acá la cuestión es como recientemente la CEPAT, un organismo público autónomo aquí de Jalisco, hablaba de un tema que me parece que toca el corazón de lo que tú me dices, que es la reparación integral del daño, que va desde el ámbito psicosocial, económico, social, etcétera, en donde no solamente se debe de atender pues, la búsqueda de esa familia, sino atender a la familia de manera íntegra y entendiendo que son distintos. Por ejemplo, en el caso, como mencionaba, o sea, cuando una mujer pierde a su hijo, pues es lamentable. Tal vez no hay palabra, ¿no? Para eso. Pero igual también cuando una mujer pierde a su esposo, ¿qué pasa, no? He conocido casos donde, pues, no pueden tener, o es imposible para las compañeras sostener o llevar a tener después, ni siquiera se lo imaginan tener una relación sexoafectiva, un novio o una pareja, porque sienten que están atentando contra la memoria de su esposo, de su pareja. Eso es lamentable porque es también privarse de lo bonito de la vida, ¿no? Que es pues, tener una persona, De seguir con la vida. seguir con la vida, de sentirte querido, de amar a otra persona, de querer a otra persona. Eso está feo, o sea, no privarte de esta parte del amor, del placer, no creo que sea algo que deberíamos de estar ni siquiera hablando por lo que sucede. En el caso también pues de algunas compañeras mayores, por ejemplo, pienso que desaparecen a sus hijos, que ya eran los proveedores del hogar o eran quienes sustentaban la casa. Pues ellas son personas adultas mayores muchas veces de 60 años que tienen que ingresar al
mercado laboral a donde puedan y como puedan, Para sostenerse. para sostener y sostener a los hijos, a los nietos. Y creo que aquí hay una parte que posiblemente como comunidad nos tocaría, que sería aprender o ver la manera en cómo apoyar en esos casos, no con limosnas o con dádivas, sino ver cómo podemos, pues, de una manera sostener esos casos, porque como dice Sofía, o sea, son 16,000 casos de personas desaparecidas, pero esos 16,000 desaparecidos, o sea, tienen familias extensas, o sea, estamos hablando de tal vez 5 personas por familia o 5 personas, o sea, de ahí el número se triplica, o sea, vemos cómo se van a los 100,000 o 200,000 personas que estamos atravesando esto y que de alguna forma necesitamos, pues no solamente el apoyo del DIF, de estas caridades que nos da el gobierno, de estos apoyos, sino también apoyo como de la propia comunidad, de mi vecino, de, no sé, o de empatía, ¿no? De saber que posiblemente la mujer de enfrente o el papá pues, están viviendo algo, este proceso, que no necesitan que les estigmaticen, que se les digan algo andaba, que a lo mejor ni siquiera preguntar en qué pasó con tu hijo, tal vez está por demás, tal vez simplemente decirles, estoy contigo, ánimo, no, seguimos con la lucha, aquí estoy a tu lado, porque a veces eso puede ayudar también, ¿eh? También ayudan esas pequeñas palabras de aliento frente pues a la catástrofe, ¿no? Que es esto. Es que es la parte de estigmatizar se nos hace muy fácil, ¿no? Ahorita que mencionamos la relación de pareja en especial, justo es qué tan mal se ve para un hombre o una mujer que vuelve a intentar hacer su vida amorosa con alguien más. O sea, no, socialmente, o sea, en la parte, ahorita lo mencionabas como en la parte interna, ¿no? O sea, como que no se considera, pero no se considera solo por esta cuestión de yo tengo aún la esperanza o me siento mal, siento que soy infiel o tengo que guardar este espacio para mi familiar, mi esposo, esposa, pero de pronto de alguna manera la parte social también influye, o sea, es como, ¿qué van a pensar de mí? Y si vivo en un lugar chiquito, no sé, un pueblo, un lugar más pequeño, pues los vecinos se... Ay, ya. No lo amaba, no la amaba. Y si ya lo regresa, rechazó. Exacto. tan rápido se le olvidó, ¿no? Sí, solo pasaron 10 años y ya reconstruyó su vida. Yo creo que no se tiene que perder esa parte, o sea, realmente, pues, las personas somos libres, ¿no? De llevar en esa parte el duelo, o más bien de querer darle, porque es una forma también, ¿no? De darle vuelta. Y que yo creo que, por ejemplo, en el caso de de la compañera que te mencionaba, en el momento en que ella se atreva a tener un compañero de vida de nuevo, una pareja, es también darle, como decía, o sea, sería darle un cierre, iniciar de nuevo mi vida, y a veces eso es lo que no se quiere, o sea, también con la carta de presunción de defunciones, a veces por lo que no se tramita, porque es aceptar que volver a retomar mi vida. Y aquí pasa algo que se llama, bueno, en psicología o en psicoanálisis se llama pérdida ambigua, es el término, o duelo suspendido, que es cuando no se puede llevar a cabo una correcta elaboración del duelo, en donde el objeto amado, la persona, hay una deslivinización y otra cosa es de nuevo livinizado, o sea, de nuevo perdemos algo, hay una deslinización, mi estructura psíquica lo saca, pero hay algo nuevo, se incorpora algo nuevo, o sea, ese es el duelo, la correcta elaboración. Acá la cosa es que cuando una persona desaparece, eso no se puede llevar a cabo. Y la presencia, aunque entiendes que posiblemente está muerto, aquí sigue la persona y lo sigues amando y lo sigues queriendo. Y esa es la pérdida ambigua, o sea, que realmente siempre está así la persona. Entonces creo que es una cuestión que ya lo mencionaré después, eso es parte de lo que me interesa ver, porque yo creo que sí está pasando, ¿eh? Que las personas podemos reconstruir nuestra vida y que lo estamos haciendo de ciertas formas, por otros medios. Sí, yo una vez escuché que, por ejemplo, estos ritos funerales son necesarios porque tú ves a la persona que está ahí, o sea, de hecho por eso hasta Ponen un espacio, sí, puedes ir a lo visitarlo, ves te que vas. están muertos, que le despides, o sea, lo entierras o lo cremas, lo metes ahí, pero lo estás viendo, o sea, Sí. incluso yo he escuchado, por ejemplo, hasta los médicos tienen que decir,
tu familiar ha muerto. Muerto, O sea, correcto. decir la palabra tal cual para que las personas lo puedan entender. En este caso, pues no hay eso. Tú ya no solo eres un familiar de desaparecidos, Correcto. ya también estás haciendo investigación en torno a esta desaparición forzada. Sí. Cuéntanos sobre tu investigación. ¿Cómo se investiga este problema? ¿Cuál es tu papel como investigador? Como mencionaba, soy parte, además de ser una víctima más de desaparición forzada e indirecta, formo parte de un colectivo de búsqueda de familiares en Tepatitlán de Morelos, en la región de los Altos de Jalisco. Y ahí, pues mi papel ha sido apoyar junto con otras personas. Hemos ido a hacer ranchos donde había personas reclutadas. Hemos ido a casas de seguridad. Hemos pegado fichas de nuestros desaparecidos en la ciudad. Pero yo sentía que algo faltaba, ¿no? Yo sentía que algo era necesario seguir ahondando de otras formas o de otras maneras ahí. Y bueno, decidí, yo soy licenciado en sociología, tengo la maestría en ciencias sociales y creí que era conveniente tal vez investigar o hacer algo relacionado a la desaparición forzada. Entonces, mi tema de tesis de doctorado es cómo se aprende a sobrellevar una desaparición forzada en esta zona del estado. Ahí yo me estoy centrando en cómo es que estamos haciendo para aprender a sobrellevar toda esta situación que estamos hablando de que no es solamente aprender a buscar, ¿no? Sino que es aprender a reintegrar toda tu vida y reaprender a vivir, que puede parecer muy como pero grullo, ¿no? Algo muy obvio. Pero como usted mencionaba, o sea, reaprender a vivir es reaprender a hacer mi vida normalmente como antes era, o a entender que tal vez no va a ser como antes, pero se puede continuar viviendo y se puede seguir haciendo las cosas de una manera en donde no estés cargando con el dolor, en donde no estés cargando con esta parte lastimosa y que tal vez persiste el duelo, tal vez persiste ahí la persona ausente, pero en comunidad, con el colectivo, reaprendes a hablarlo, reaprendes o aprendes a cómo tocar el tema con tu propia familia, aprendes a cómo hacer memoria, cómo transmitir memoria de tu persona desaparecida, que creo que también es algo relevante. Y bueno, en general, creo que estamos llevando, al ser un tema tan de momento, digamos, desapariciones, creo que se están dando formas distintas de ritos fúnebres, ¿sabes? Creo que esa es como la parte interesante, ver cómo hay ritos fúnebres que pasan desapercibidos, que no nos damos cuenta porque son de momento coyunturales. O sea, estamos aprendiendo a hacer ritos a personas que están desaparecidas. Eso creo que es una novedad y creo que o sea, que es algo que ni siquiera tendríamos que estar hablando, ¿verdad? Creo que estamos de acuerdo que no tendríamos que estar tocando este tema, pero desafortunadamente por el contexto, o sea, hemos aprendido como sociedad a transmitir o a cómo llevar a cabo un rito fúnebre de alguien que está desaparecido. Sí. Entonces, es algo que ya está y ahora estamos tratando de ver cómo solventarlo. Sí, Sí, y tu foco no está en los desaparecidos, sino en las personas que tienen a un desaparecido. sí. Luis, y hablando de eso, en tu investigación, ¿qué has encontrado? O sea, ¿cuáles son? Primero, ¿por qué desaparecemos? ¿O por qué desaparecen forzadamente las personas? Y hay algunos perfiles que son como más vulnerables. Sí, sí, fíjate, como mencionaba ahorita, no me he centrado en por qué desaparecen, quiénes desaparecen o por qué están desapareciendo. Creo que son preguntas pues, muy fuertes. Sin embargo, pues sí me ha demandado entender, ¿no? Y en ese ver, revisar papeles, ver perfiles de mis compañeras, de los desaparecidos de mis compañeras, pues te das cuenta que realmente sí hay, que sería un error muy grande o hacer como que no pasa, no está pasando y te das cuenta como el 90% de las desapariciones somos hombres de entre 17 a 30 y tantos años, 35 años tal vez, cómo somos personas en condiciones vulnerables, es decir, en situación económicamente tal vez bajas, a clases sociales bajas, de, que viven en las periferias, que posiblemente no están
o no tienen un trabajo formal. Suele ser muy erróneo pensar que cualquier persona desaparece. No pasa así. No cualquier persona desaparece. Sí hay personas muy concretas. Sí, patrones que se están siguiendo. Hay patrones y es posible advertir, y creo que es algo que no se ha hecho o que no ha tomado en cuenta el gobierno. Es posible advertir quiénes están en una situación próxima a ser desaparecidos. Es decir, aquellas personas que por algún motivo no están tan integradas en su núcleo familiar, que están desestructuradas. Pensemos personas que tal vez atraviesan un momento de adicción, en algún tipo de adicción, digamos, desde el alcohol hasta otro tipo de adicciones. Personas que tal vez no tienen un trabajo estable, formal. Personas que tal vez su dinámica de trabajo, sus dinámicas implican traslados muy largos o traslados a otras ciudades, a otros puntos de la ciudad, pero que también son, digamos, vulnerables. Pensemos en camioneros, pensemos en repartidores, pensemos en estas personas, o personas que tienen que trasladarse, ¿no? Desde Tlajomulco hasta el otro punto de la ciudad, o desde Mesa Colorada hasta Tlajomulco. Mujeres también que tienen cierto tipo de perfiles, digamos, en edades 17 a 16 a 30 años, que tengan algún tipo de conocimiento desde enfermería, de cocina y de cuidado en general, ¿no? Y también de los hombres se llevan, pues, hombres que tienen cierto tipo de complexión física, porque, pues, digamos que de alguna manera lo que está sucediendo y que viene advirtiendo la ONU y otros grupos internacionales o aquí mismo, ¿no? Locales, es que gran parte de las desapariciones es por una guerra de baja intensidad que se está librando en el norte de Jalisco en la frontera con Zacatecas, con Guanajuato, quizás también en la parte de Michoacán, en Colima. Y hay una disputa entre los grupos delictivos por ingresar y por el cártel Jalisco Nueva Generación, hay que decirlo tal cual, que no está permitiendo ingresar. Entonces, recientemente se publicó un estudio donde están reclutando 350 personas a la semana, me parece, para poder tener o poder librar esta guerra de baja intensidad, y que no solamente reclutan de manera forzada, pues el cártel más conocido, ¿no? Sino otros grupos delictivos también. ¿Por qué? Porque hacen falta soldados. Y en la medida de que el Estado o el gobierno no reconoce este conflicto, pues también estamos viendo esto, ¿no? Que siguen dándose las desapariciones, porque en el momento en el que el Estado reconozca que hay un conflicto, pues sería reconocer que no hay gobernabilidad, que no hay Estado de Derecho, y pues sería, pues no sé, darse, como decimos coloquialmente, ¿no? Un balazo en el pie en cuanto a reconocer que pues, la democracia, no hay democracia, que los aparatos del Estado, pues no. El sistema está fallando, ¿no? Sí, o sea. Y que los encargados de llevar a cabo este sistema o de tener, pues no lo están haciendo. Y que son los que están desapareciendo, ¿no? O por alguna manera están involucrados. Oye, Luis, y fíjate, tú mencionabas que estás haciendo tu investigación propiamente en los Altos de Jalisco. Sí. ¿Hay una diferencia entre hacer una investigación en los Altos de Jalisco en regiones, por ejemplo, aquí de la zona metropolitana de Guadalajara? Sí, hay diferencias. Yo por cuestiones de trabajo, pues soy maestro de secundaria aquí en Guadalajara, pero la investigación la estoy haciendo en Tepatitlán, en el municipio también de Arandas, estoy yendo a San Juan de los Lagos, San Miguel el Alto, Valle de Guadalupe, Capilla de Guadalupe. Y bueno, en general toda esa zona de los Altos de Jalisco, pues yo he percibido que en comparación con las personas que viven una desaparición forzada aquí en la ciudad, en la zona metropolitana, aquí en la zona metropolitana pasa que las personas, desafortunadamente, otra vez, hay que recalcar eso siempre todo el tiempo, han aprendido o saben cómo reaccionar en principio. Es decir, cuando alguien no aparece a las 24 horas, yo creo que todos aquí, pues normalmente es común, ¿no? Que estamos compartiendo mi ubicación, ¿en dónde estoy? Estoy acá. Eso ya es un problema, o sea, cómo se normalizó que tengamos que compartir nuestra ubicación porque se den seguridad. Sí. Y eso es un conocimiento o un saber, vamos a llamarle así, un saber socializado por todos, que de alguna manera es como, pues por si me pasa algo, sepan en dónde empezar a buscarme, ¿no? Sí. Y que pasa... Y que estuve al final. Sí, y que para mí es algo, o sea, que hemos normalizado de nuevo,
y que es ahí algo que está latente, ¿no? ¿Sabes? Es como una forma de conocimiento, de saber, que de alguna manera lo tenemos para que nos empiecen a buscar. Entonces esa es una parte. Otra parte también es que las instituciones, por ejemplo, la fiscalía, ciencias forenses, está cerca. Entonces realmente el traslado es rápido. Voy y hago mi denuncia, empiezo, o puedo hacer o hay colectivos de búsqueda donde pues rápidamente me acogen y me ayudan a empezar a pegar fichas. Hacer marchas hasta luego el día siguiente ya está la gente manifestándose. O las redes sociales también hacen un boom más rápido. Y en los altos no, ¿no? Desafortunadamente en estas zonas que te menciono, en principio, pues estos saberes tácitos que nosotros hemos normalizado, allá no se han normalizado tanto y se sigue pensando que las desapariciones son algo que no pasan ahí, aunque saben que sí pasa. Es un secreto voz. Las instituciones, ciencias forenses, la policía, vas ahí y te van a decir, no, pues aquí no es. Es decir, te niegan la atención o te dicen, pues algo andaba tu familiar o algo. La atención es distinta, ¿saben? También pasa que no hay colectivos de búsqueda o si los hay, pues nos cuesta trabajo hacer algo porque tenemos miedo. O sea, sabemos que pues, nos pueden hacer algo, que saben, la ciudad es pequeña y con que pregunten, ¿dónde vive Luis? Pues sí, es hijo de tal y rápidamente van a saber dónde estoy yo. Sabemos también que, pues que no, las redes sociales así no son tan del boom, como tan rápido todo. Entonces, esos son como las cuestiones así inmediatas, ¿no? Pero también en el trasfondo, en el día a día, como te decía, que era lo que hablamos al principio, sí hay un mayor deterioro de la vida social, de la vida psicológica, de lo económico, porque al ser zonas pues aisladas, donde la vida, digamos, es más semi-rural, semi-urbana, pues también dependiendo quién desaparece, también trastoca de manera más profunda a las familias, o puede llegar a trastocar de manera más profunda a las familias, al ser lugares con religiosos, muy religiosos, católicos. En mi caso yo no lo soy, ¿verdad? Pero respeto que mis compañeras sí lo son. Pues también para ellas es más fuerte la desaparición porque para ellas el rito fúnebre católico o dentro del marco de los ritos católicos, pues sí es súper importante, ¿no? Es podérselo hacer a su hijo, a su esposo, a su hermano, pues les duele más, o sea, realmente es como les afecta muy profundo, o sea, es algo que sí necesitan ellos, es ¿cómo se llama? Cuando rezan los 7 días después, hacer el novenario, hacer la misa, Sí. de cuerpo presente, hacer todo este tipo de cuestiones, les, pues afecta mucho, ¿no? Y más aún, porque a la larga te enteras, desafortunadamente a la larga te enteras viviendo en estos lugares, pues quién se lo llevó, por qué se lo llevó, qué pasó. Eventualmente te vas enterando al ser un lugar tan pequeño, vas atando cabos, vas armando el rompecabezas y dices, pues ya todo me cuadró y pues ¿qué hago, no? Si voy con la policía, pues me van a decir, posiblemente hasta me hagan algo, me tablien o me peguen, o sí, pues ¿qué hago? ¿Cómo viví? ¿Cómo se vive, no? Con esto de yo sé qué pasó probablemente, cómo fue, dónde estuvo. Bueno, creo que esa es una parte ahí distinta. Luis, ahorita tocaste un tema que era el de las marchas. Y hay una consigna que dice, los desaparecidos son de todos. ¿Por qué quienes no tenemos un familiar desaparecido deberíamos sentirlo como nuestro? O sea, o más bien deberíamos sentirnos parte de y no ajenos a? Sí, yo creo que desafortunadamente las familias que tenemos desaparecidos hemos excluido, no de manera consciente, más bien inconscientemente y no de manera, digamos, hemos excluido a las personas que no tienen un familiar desaparecido, las hemos excluido en el entendido de que no las hacemos partícipes de nuestro dolor. Y creo que a veces nosotros somos un tanto, no sé, tal vez la palabra no es la correcta, ¿verdad? Pero egoístas, en el sentido de que decimos, no, pues tú no tienes un desaparecido, tú no sabes cómo me siento. Tú no entiendes. Tú no me Entiendo mi entiendes. dolor. Sí, claro. Y creo que eso es un error de nosotros, porque pasa esto, ¿no? Que a veces las personas dicen, bueno, ¿y a mí qué, pues a mí qué me importa, ¿no? Los desaparecidos, ¿qué me importa?
esos familiares no son míos. Pero también por otra parte es importante que los desaparecidos son de todos porque la, la ley internacional, la ONU, más allá de quien lo diga, ¿no? Creo que el trasfondo es lo importante. Cuando una persona desaparece, se habla de que se trastoca el tejido social de toda la comunidad. El tejido social se lastima porque esa persona, aunque la hayas conocido o no la hayas conocido, era parte de una comunidad. Y esa parte de entender lo que es comunidad también es entender que no soy una persona aislada, que lo que le pasa a mi vecino me lastima a mí, que lo que le pasa al otro de enfrente también me está lastimando. Entonces, reconocer que los desaparecidos son de todos es entender que no solamente que me puede pasar a mi edad, que es lo más obvio, que el día de mañana me pueden desaparecer a mí o pueden desaparecer a alguien de mi familia, Sí. sino que esa persona, esa vida que no está, está lastimando Guadalajara, está lastimando Jalisco. Yo no estoy estudiando eso, ¿verdad? Pero tengo la hipótesis tal vez, o tengo la idea, tal vez no muy poco científica, pero creo que del 2018 a la fecha, Guadalajara se ha vuelto una ciudad muy triste, muy desoladora. Creo que no se festeja igual muchas cosas. Creo que anteriormente yo recuerdo la ciudad distinta. Yo también. Creo que la ciudad se ha vuelto también muy indiferente, pero una indiferencia que viene o que la causa está en ese dolor compartido que tenemos, en ese malestar, en ese sentimiento ay, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué veo fichas en todos lados? Salgo y veo, pero y yo creo que parte de ese malestar o la forma tal vez, de nuevo, poco científica que creo que podríamos comenzar a sanar en la ciudad y en Guadalajara y en el país, es reconocer que ese desaparecido es también mi desaparecido, que es de todos. Y que más allá si posiblemente que si lo agarraron con un arma, que si andaba agarrando le robó el vecino los rines, o que si andaba vendiendo autopartes de carros, eso ya es otra cosa. O sea, primero es encontrarla, entender que no se puede desaparecer una persona, que la vida de una persona, que no puede haber grupos delictivos reclutando gente o llevándose personas que a lo mejor, que algo hicieron, alguna infracción posiblemente, tal vez, no sé, orinaron en la calle o así, pero eso no es su razón suficiente para, pues, desaparecer a alguien y desfragmentar una familia. O sea, hay instituciones, de nuevo, de justicia que deben de, bueno, hiciste ese, traías pistolas, bueno, pues, una multa, bueno, vas a la prisión, pero, de nuevo, o sea, al haber tantos desaparecidos, si se llegara a reconocer eso, sería de nuevo admitir que no funciona nada, que todo está, no hay una democracia, no hay un Estado de Derecho. Y que la vida de una persona vale igual que cualquier otra vida, Claro. o sea quien sea, ¿no? Haya hecho el comportamiento, las acciones, Sí. independientemente de eso. Es que creo que ahí es donde estamos un poco lejos, quienes no teníamos un familiar desaparecido, porque a veces nos importa más el monumento que las fotos que están ahí, ¿no? Sí. Nos importa más la pared que lo que dice en la pared, porque lo vemos como una situación lejana y también lo culpamos de cierta manera. O sea, Sí. creo que muchos hemos caído en el comentario de seguro en algo estaba. Y entonces eso justifica lo que acabas de decir. O sea, eso justificaría entonces que desaparezca forzadamente. Bueno, pero yo no sé si de verdad lo vemos como una situación lejana, porque por ejemplo, ahorita que Luis mencionaba que Guadalajara se ha vuelto una ciudad triste, Bueno, sí. yo siento que todos tenemos como un miedo interno, o sea, como eso de que nos compartimos las ubicaciones de donde estamos. Bueno, eso no debería de ser normal. O sea, que tú sabes que no puedes caminar a las 3 de la mañana por el centro de la ciudad. Bueno, hay ciudades en el mundo donde eso se puede hacer. Ah, porque si te pasa algo es tu culpa. ¿Por qué? Claro. Porque estabas a esa hora Es en obvio. ese lugar. Ajá, exacto. O sea, como cosas que hemos normalizado, pero a lo mejor desde el fondo sabemos que no son normales. O sea, Claro. yo me paro en un acto y volteo a ver y hay un montón de carteles pegados de desaparecido. Y yo la otra vez me pregunté, dije, ¿qué sería una persona que no es de aquí, quizá un extranjero que vive y ve todo eso? Pues eso es escalofriante, ¿no? O sea, entonces siento verdad. que lo hemos normalizado, pero al mismo tiempo todos tenemos como un miedo interno, Sí. como estamos en estado de alerta, porque sabemos que nos puede pasar a todos, a mi hermano, a mi hermana, a mí, o sea, Eso es cierto.
Sí, y es muy valioso este espacio que ustedes tienen, o este tipo de espacios que ustedes construyen, muy valioso porque justamente es este tipo de espacios, para eso sirven. Son puentes, tejer puentes entre, tal vez, no es algo que de nuevo, es algo que no se tendría que hacer, pero que desafortunadamente hay que hacerlo entre las personas que hemos vivido una desaparición y las personas que van a escuchar eso, pero también entre nosotros tres, ¿no? Desde aquí mismo estamos tejiendo un puente y tejimos un puente con otras personas, porque otras personas pueden decir, claro, entiendo lo que me estás diciendo, entiendo que nosotros como familias con desaparecidos entendemos tal vez que hemos cerrado a veces o hemos clausurado o no hemos permitido que otras personas ingresen en nuestro círculo, en nuestro dolor, vaya, por miedo, por vergüenza, por, no sé, por ciertas cuestiones. Pero tal vez hay que pensar hacer puentes con las personas que no han vivido esto, pero que inevitablemente están al tanto, ¿no? Porque como dice Sofi, o sea, tú sales en el carro, te bajas del tren y ahí están todas las fichas de búsqueda y es una cosa escalofriante, o sea, tétrica que dices, o sea, no puede ser realmente. Hay quienes, he conocido personas extranjeras que dicen, es que no es cierto esto, es que esto lo están dimensionando, es que están usando otros rostros de otras personas o están poniendo rostros de personas que ni siquiera están desaparecidas porque no lo creen, ¿sabes? Pues es que ves tanto. Oye, a ver, y ahorita que mencionas eso, para todas las personas que nos están escuchando, desde su coche, desde su casa, todas las personas que están escuchándonos, ¿tú qué recomendarías? ¿Qué podemos hacer nosotros como simples mortales o cómo podemos acompañar a estas familias en su trinchera? O sea, desde nuestra trinchera, perdón. Yo creo que había varias acciones. La primera, la más sencilla y tal vez hasta pareciera que lo más que a veces no tiene repercusiones, pero que sí tiene es compartir la ficha de búsqueda, ya sea en WhatsApp, compartir fichas de búsqueda en Facebook, en Twitter. Hay quienes me dicen luego que no lo hacen porque sienten que eso no tiene impacto, no sirve de nada. Nos hemos dado cuenta que sí, o sea, créanme lo que sí. He participado en búsquedas de personas que son privadas de su libertad y al día siguiente comenzamos a compartir fichas y así, y los han liberado, o sea, que han liberado personas por la presión. Esa es una importante. Otra, tal vez, yo entiendo que todos tenemos muchas cosas que hacer, tenemos ocupaciones. En la medida de lo posible ir a las marchas más conmemorativas o las más importantes, por ejemplo, la del 31 de agosto, que es el Día Mundial de Víctimas de Desaparición Forzada. Participar, a veces los colectivos hacen, pues, como tipo kermeses o venden cosas, tal vez ayudar. 10 pesos, 20 pesos hacen la diferencia, créanme lo que sí hace la diferencia. También, si por algún motivo pegan una ficha de búsqueda en algún lugar cerca de su casa o algo, no sé, ayudando a que esa ficha de búsqueda quede ahí pegada, poniendo cinta o cuidándola, no sé, intentando O simplemente no despegada. o no despejándola, claro, o sea, no pasándote de lanza y haciendo eso, ¿no? O hasta a veces una simple palabra de aliento con una persona que cuando conozcas y digas, ok, entiendo tú cómo te sientes y hasta ahí, ¿eh? O sea, tampoco es como que, porque a veces también caen en la condescendencia, ¿no? Me ha tocado que pareciera como, tampoco estamos buscando, que pobrecillo y ustedes, no, realmente nosotros somos los primeros que hemos intentado a superar esta situación y ya con el simple hecho de que nos digan, entendemos lo que están viviendo, lo que pasa, para nosotros es como, ya, o sea, ya no tengo que andar dando explicaciones, no tengo que estar platicando, no tengo que estar diciendo y quitándole culpa a mi familiar, porque ya con eso para nosotros es más que suficiente. Recientemente también, o sea, los partidos políticos, todos en general, todos son igual. A veces quieren hacer ciertas dinámicas o propaganda o ciertas formas de cómo luchar esto. Todo sirve, ¿eh? Independientemente del partido que sea y lo que quieran hacer, sumarte de cualquier funciona también, no porque sea de Morena, sea de Movimiento Ciudadano, sea del PRI o del PAN. Yo creo que pues en este caso, en estas situaciones, sumarte a cualquier tipo de apoyo, más allá de que si lo van a usar el dinero, que si esto, aquello, yo creo que apoyar lo que se pueda, que si se puede, sirve también. Se necesitan manos y corazones.
Claro. y hacer presión y hacer visible este problema. O sea, no taparnos los ojos frente a la problemática, ¿no? Y más que nada de nosotros mismos, porque el problema es muy visible a nivel mundial. O sea, Sí. todos pareciera que todo el mundo sabe menos nosotros, o que nosotros somos los que menos, Nos importa. hace menos nos importa. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Vamos a dar cierre a este episodio de hoy. Nos gustaría que las personas que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta para ti, la escriban. Nosotros te la vamos a hacer llegar y esperemos volvernos a encontrar. Muchas gracias por este espacio, por darnos tu punto de vista como familiar y como investigador, que son muy valiosos para nosotros, y espero que nuestros jóvenes que nos están escuchando empiecen a ser más conscientes de esta situación. No, al contrario, gracias a ustedes y ojalá haya más episodios de esto. Ojalá le den más o toquen otros temas en tu podcast, que se alienten ese tipo de conversaciones que a veces son incómodas, son difíciles, que les agradezco pues que ustedes pueden hacer un espacio seguro, que propician que una persona pues hable de esto y que traigan a otras personas que también hablen del tema. Yo creo que son conversaciones incómodas, pero necesarias. Muchas gracias. Nos vemos al siguiente. Gracias. Adiós.